¿Alguna vez sentiste que el silencio de una casa rica pesa más que cualquier ruido? Esta es la historia de un millonario roto que no podía cargar a su propia hija, y de una niñera pobre que no fue a salvar fortunas, sino latidos. En una madrugada cualquiera, con la bebé llorando y la culpa mordiéndole el pecho, ella se acercó y susurró una sola frase, la que nadie se atrevía a decir, y el mundo cambió de eje. Aquí no hay príncipes ni hadas. Hay duelo, humillación en salones brillantes, prejuicios que cortan, y una verdad que arde. El amor no se compra, se aprende. Él, millonario por fuera, estaba quebrado por dentro. Ella, pobre a ojos del salón, guardaba la riqueza que no cotiza, paciencia, ternura y coraje. Esta historia te va a abrazar donde más duele, y ojalá te devuelva la fe en lo que de verdad importa, que honrar a quien se fue no es enterrarte con él, es seguir, y seguir juntos. A las 3:07 de la madrugada, en La Moraleja, el silencio de la mansión parecía una acusación. Ni los sensores de movimiento, ni el murmullo distante de la calefacción, ni el brillo azul de las cámaras conseguían suavizar esa hora rota. En el centro del dormitorio principal, Alejandro Villalba, sí, el millonario, el empresario que sale en las portadas con ese aire de acero, temblaba. Tenía a su hija de 3 meses en brazos y no sabía qué demonios hacer con 2 kilos y pico de vida, que lloraban como si el mundo se estuviera partiendo en dos. La mano derecha de Alejandro temblaba tanto, que el chupete se le caía a cada intento. La izquierda, inútil, apretaba la manta de lana como si ahí estuviera el manual de instrucciones de vivir. No lo había. Desde hacía 3 meses, no había manual, ni rutina, ni aire. Solo había un hueco, esa clase de vacío que ni los ricos ni los millonarios con chofer, abogados y edificios con su apellido pueden llenar, porque hay pérdidas que te quitarían hasta el apellido si se lo propusieran. «Shh», susurró, pero su voz sonaba como un vidrio arañado. La bebé lloraba con ese tono agudo de cólico que se te mete por debajo de la piel, y en el borde de la cama, encima del nórdico caro, estaba el abrigo de Teresa, su esposa, muerto de polvo. 3 meses y todavía no había tenido el valor de guardarlo. 3 meses y seguía durmiendo en el borde, como si ella fuese a reclamar su lado en cualquier momento. No iba a hacerlo. Teresa se había quedado en el paritorio, con la vida drenándosele de golpe, mientras otra vida gritaba su primer aliento. ¡Qué ironía! Tan cruel, ¿no? Los ricos creen que firman cheques contra la tragedia. No, la tragedia no entiende de cuentas numeradas. La casa, enorme como una mala conciencia, estaba gobernada por Lucía, la asistente principal, y por un ejército de personal que caminaba de puntillas. Había pasado lo impensable. 4 niñeras renunciaron. El señor Villalba es correcto, pero ausente. Muy ausente, dijo una. La casa se siente pesada, dijo otra, con los ojos bajitos, como si el techo fuese a oírla. Y más de mí no en sit. Una murmuró la palabra maldita. Humillación. No de gritos ni insultos. De esa humillación silenciosa que te hace sentir un fantasma entre vajilla de plata. A esa hora, Alejandro alzó la vista hacia la puerta. En el marco apareció Isabel Méndez, la última en llegar. 29 años, coleta despeinada, vaqueros negros, jersey mostaza con pelotillas. No parecía hecha para ese palacio. Parecía hecha para cosas más de verdad. Sopas humeantes, patios con ropa tendida, risas que no se compran. Venía de Naval Moral de la Mata, donde el viento en las sierras pega como consejo de abuela. Había trabajado 5 años en un jardín infantil que cerró sin preaviso. Una semana antes, en el buzón de su piso compartido, encontró la carta del banco. Último aviso. Su madre, Reme, con bronquios malos. Su hermano menor, Álvaro, buscando curro. Y de pronto, el anuncio. Se busca niñera interna. Sueldo por encima del mercado. Traducción. Aquí hay una casa rica con un problema que el dinero no arregló. Isabel cruzó el umbral despacio. No venía a invadir. Venía a sostener. No tocó a la niña todavía. Miró a Alejandro primero. Lo vio pálido como un cuarto sin ventanas. Vio su corbata tirada en el suelo, el nudo a medio desatar como si la noche lo hubiese sorprendido luchando por respirar. «Señor Villalba», dijo bajito, «¿le ayuda si la cojo un poquito?» Él tardó 3 segundos en asimilar que le hablaban. Otros 3 en responder con un gesto torpe que significó, «Haz lo que puedas. Yo ya no puedo. Nada». Isabel, con manos de maestra, levantó a la pequeña y la colocó boca abajo sobre su antebrazo, la palma abierta sosteniendo el vientre. Empezó a mecerla con ese vaivén que no se aprende en YouTube. Se hereda. «Tranquilita, mi vida. Ya pasa, ya pasa», canturreó como si le hablara a su propio miedo. La bebé, a los 2 minutos, aflojó el llanto a quejido. A los 5, era un sollozo intermitente. A los 7, una respiración honda. El relieve en el pecho de Alejandro cedió 1 milímetro. No, era paz, pero tampoco era tormenta. «Gracias»,
Se oyó a sí mismo, con una gratitud tan poco ejecutiva que le dio vergüenza. Isabel asintió. No se puso medallas, no se puso grande, la puso en su regazo, boca arriba, y le acarició las cejas con el dedo meñique. ¿Quiere intentar sostenerla?, preguntó sin juicio, sin receta. Alejandro retrocedió un paso. Fue un gesto mínimo, pero la mansión entera pareció darlo con él. Ese paso era un abismo. Había evitado tocar a su hija desde el primer día. Si la miraba, veía a Teresa. Si la oía un monitor plano. Si la olía a higiénico de hospital. Era una mezcla indecente de recuerdos y culpa, de millonario invencible hecho un pobre hombre. Yo, empezó, y la voz se le rompió. No puedo. Isabel no insistió. Se limitó a ajustar a la bebé en su pecho, como si el mundo cupiera ahí. Miró el abrigo sobre la cama, lo miró sin miedo, y luego volvió a él. A veces, cuando se nos muere alguien, dejamos de tocar, dijo, como quien ofrece una verdad que aprendió fregando lágrimas ajenas, por si tocar doliera más. Alejandro tragó saliva. Lo odió todo de pronto. Los mármoles, los ventanales, el jardín que no deja pasar al mundo, su apellido en bronce en los lobbies de sus edificios, esa palabra millonario como un traje que ahora le apretaba hasta el desmayo. No vine a juzgarle, agregó Isabel, bajando la vista hacia la niña. Vine a cuidar a su hija, y a que, cuando esté listo, ella pueda cuidar de usted. El comentario no era una frase de calendario, era una cuerda, y aunque él no la agarrara, saber que existía le devolvió oxígeno. A las 10 de la mañana, la casa olía a café. Lucía pasó la bandeja con discreción de reloj suizo. Isabel había logrado dormir 1 hora después de la tormenta de la madrugada. Ahora tenía a la pequeña en una mantita de juegos en el suelo, con un móvil de tela sobre su cabeza. La luz de invierno entraba sesgada, dorando la pelucilla del pelo de la niña. Amelia, la mamá de Teresa, observaba desde el sillón en silencio, con esa dignidad de mujer que aprendió a llorar de lado, para no asustar a nadie. ¿Cómo se llama la chiquitina?, preguntó Isabel, aunque ya lo sabía por los papeles de la agencia. Clara, respondió Amelia, y el nombre pareció darle un poquito de claridad a la mañana. Clara, como la mañana en que nos quedamos sin Teresa. Cada palabra fue una astilla y un abrazo. Isabel se calló. Entendía que hay dolores que no quieren frases, sino compañía. ¿Y el señor?, dijo por fin con los ojos puestos en la bebé. Huye, dijo Amelia sin odio. El millonario con miedo. ¿Te lo imaginas? Y se le escapó una sonrisa triste. No es mal hombre, pero se ha quedado pobre de aire. Isabel torció el gesto. A veces las palabras hacen milagros. Esa imagen de rico que no sabe respirar se le quedó pegada. Voy a sacar a Clara al jardín, anunció levantando a la niña. El sol le va a venir bien, y a mí también. Afuera, el césped parecía un catálogo, todo en su sitio, todo podado, todo precioso pero sin huellas. Isabel empujó el cochecito por la senda de los magnolios, y después se atrevió a caminar por la hierba. Le gustaba más así, irregular, real. Le habló a Clara como se habla al agua que corre. Mira, pajaritos, ese suena a saxofón. ¿Lo oyes? Y le imitó el trino, y Clara abrió los ojos 2 pulgadas. A medianoche, cuando el mundo rico cierra números, y el mundo pobre cierra los ojos para aguantar un día más, Isabel llamó a su madre desde la lavandería, donde el eco no hace daño. ¿Cómo te va, hija? La casa es enorme, ma, todo brilla, pero se siente como una iglesia vacía. A las iglesias vacías les viene bien que alguien cante bajito, dijo Reme. ¿Y el señorito? Se le rompió el corazón. Eso no lo arregla el dinero, niña. No, pero voy a cuidarlos. A los 2. Cuídate tú también. Colgó, y al darse la vuelta rozó con el codo una caja de cartón apilada en el estante más bajo. Se cayó una fotografía. Isabel la recogió. Teresa, embarazada, reía con la cabeza hacia atrás. A Alejandro se le veía joven y desprevenido, ciñéndole la cintura. Se notaba que ahí aún no existía la palabra humillación para nadie. Nadie había juzgado nada todavía. Buenas noches, dijo en voz alta, a la foto, como si ella pudiera oírla. Prometo cuidar de tu niña. Dejó la foto en su sitio, suavemente. Antes de dormir, se acercó al despacho de Alejandro. La puerta entornada, las persianas cerradas, la botella de whisky abierta. El olor le golpeó recuerdos de su padre, que también se escondía en el vaso cuando el mundo pedía más de lo que él podía dar. Isabel no entró. No estaba lista para ese campo minado. Al día siguiente, la rutina empezó a parecerle una canción con estribillo. Clara a las 6, pañal, biberón, nanas. A las 10, paseo. A las 12, un sol tímido les regaló una siesta en el pecho. A las 3, la primerísima risa franca de Clara, que cayó como agua en piedra, caliente. Isabel se la guardó en el bolsillo, como una piedrita de suerte. Por la noche,
Mientras preparaba papillas de calabaza, escuchó pasos en la cocina. Alejandro, sin corbata, con ojeras de gerente en guerra, se detuvo en el umbral. Había un olor dulzón, doméstico, que le quebró un poco la noche. «¿Puedo?», se señaló la cafetera. Claro, él se sirvió sin ruido, como si el café sospechara de su pulso. Se quedó de pie, mirando el vapor. «¿Está bien, Clara? Está preciosa. Le chifla que le silben». Isabel se atrevió a sonreír, y la calabaza la mira como si fuera un enemigo digno. A Alejandro se le escapó una risa tan breve que parecía un secreto. Luego, como si hubiese que pagar el precio de ese segundo de luz, volvió a opacarse. De pronto, apoyó la taza, respiró hondo y dijo: «Mi madre dice que debería hacer lo correcto y salir en la foto de padre perfecto. Los consejos». Hizo un gesto vago con la mano. Consejos. No eran consejos. Eran consejos de administración. La gente habla. Siempre habla. Pero yo... Se encogió de hombros. «No puedo». Isabel, sin mirarlo, echó la calabaza al vaso de la batidora. «No haga nada para la gente, ni para callar a los que pronuncian humillación con la boca llena. Haga lo que pueda, lo que hoy le dé, y mañana un poquito más. Y si no me da, entonces me avisa y yo respiro por usted un rato», dijo, como quien ofrece una manta. «Ya se turnarán». El rumor de la batidora llenó la cocina. Alejandro se preguntó qué hacía una chica de pueblo, dándole lecciones al hombre que había convencido a bancos de cifras imposibles. ¿Y por qué se sentía tan aflojado? Antes de irse, sus ojos tropezaron con un sobre en la barra. Era del hospital, aún sin abrir. Informe complementario de urgencias. Se le convirtió el pecho en piedra pómez. Lo agarró, pero las manos no le obedecían. Lo dejó de nuevo, como si quemara. Isabel lo vio. No dijo nada. Anotó la herida. Los días siguientes fueron un baile raro a dos puntas. Alejandro salía al alba a vigilar obras que ya no quería vigilar. Volvía tarde, arrastrando sombras. Isabel dejaba en la nevera botecitos etiquetados. Sobre el mármol, notas escritas con letra alegre. Clara 90 ml a las 2:00. Si llora no es hambre, es sueño o barriguita. Si la miras de frente y parpadeas despacito, te imita, te lo juro. Amelia hacía de puente. Les llevaba noticias a uno del otro, sin chismorreo. Un día, a media tarde, se encontró con Isabel doblando bodies en la sala de estar. «Tú has visto mundo, niña», dijo Amelia. «Lo justo para saber que los mundos se tocan, aunque te pases la vida fingiendo que no. ¿No te da miedo?». Isabel respiró. «Me da miedo que la gente tenga razón, que me llamen trepa, o peor, que Clara me llame y él no quiera oír. La gente no paga la cuna, hija, ni el sueño», respondió Amelia. «Y él quiere oír, no sabe cómo. Alguien tendrá que enseñarle». Isabel guardó el último body. Se prometió no olvidar que estaba ahí para la niña. Para la niña. Se repitió que el millonario era un accidente del paisaje, como el mármol, caro y frío. Pero cada vez que él aparecía en una esquina, y la casa contenía el aliento, sentía un pellizco. No era atracción. O tal vez sí, pero era otra cosa también. Ganas de que un hombre roto dejara de romperse. La noche que el mundo cambió de eje llegó sin anunciarse. Eran las 2:41. El monitor lanzó un quejido. No era el llanto mullido de «tengo sueño, dame pecho». Era un grito chiquito pero afilado. Isabel se levantó como si alguien hubiese dicho su nombre. Entró al cuarto de Clara y la encontró arqueando las piernas, puñitos apretados, cara enrojecida. «Cólico. Otra vez. Tranquila, terremotito», murmuró, y empezó la rutina. Masaje en sentido de las agujas del reloj, un poquito de calor con la mano, paseo suave. Nada. El llanto subió de tono, como quien sube una cuesta sin pausa. Isabel miró el pasillo. Dudó. Alejandro estaba despierto. Una rendija de luz se escapaba por debajo de la puerta del despacho. Tragó saliva. Sostuvo a Clara con firmeza. Caminó hasta allí. Tocó. ¿Sí? La voz de él, áspera de whisky y vigilia. Abrió. Alejandro, en mangas de camisa, el pelo revuelto, el informe del hospital abierto delante de él como una herida que sangra sin parar. Levantó los ojos. Vio a la niña. Se le borró la cara. «Tiene cólico», dijo Isabel, a quemarropa. «Ya hice lo de siempre. No cede. Yo», empezó él, encogiéndose en su silla como un adolescente. Pillado. Isabel no pidió permiso. Acercó a Clara a su pecho y se plantó a medio metro de Alejandro. «Mírenos». Él obedeció a medias. Miró con el rabillo del ojo, y solo entonces, por primera vez, vio, no a Teresa repetida en miniatura, sino a una criatura de cejas torcidas pidiéndole auxilio. «Póngala aquí». Isabel le tendió los brazos. «No la suelte. Yo le guío». Alejandro no sabía cómo, no sabía dónde poner las manos, qué músculos usar. Isabel, con precisión de artesana, acomodó a Clara en la curva del antebrazo de él. Sus dedos tocaron los de Alejandro, y eso le sacudió todo. El peso exacto de una hija,
la tibieza concentrada de un cuerpo mínimo, el olor a leche, todo eso que había negado 3 meses. Respire, dijo Isabel. Respire por la nariz, hondo, y mírela. No mire el informe, no mire atrás, solo a ella. Alejandro intentó. La niña chillaba en clave de pánico pequeño, y él sentía el corazón fuera del ritmo. Notó los latidos en la lengua, en las sienes, en los codos, en los tobillos. Notó que el informe del hospital había hecho un charco en su mesa y que no era agua. Era el pasado filtrándose al presente. Cerró los ojos. No, no puedo, susurró. Si la miro, veo a Teresa. Isabel acercó su rostro al suyo. No había perfume caro, había honestidad. Tenía los ojos limpios de quien no está compitiendo por nada. Alejandro, dijo, escúcheme bien. Él abrió los ojos. Ella no estaba enfadada. Tampoco estaba dócil. Estaba anclada. Ella ya perdió a su mamá. Susurró, sin alzar la voz ni un centímetro. No la obligue a perder a su papá. No fue un grito. Fue una frase que se abrazó a la verdad con tal fuerza que lo partió por la mitad. Alejandro sintió un puñetazo en el estómago. Las rodillas le temblaron. Una punzada, y luego otra, y otra más. Y entonces la vio. Realmente la vio. Las pupilas de Clara mojadas de lágrimas. La boca hecha un arco de dolor. Las manos buscando un borde. Su borde. El mundo le dio un vuelco. Perdón, dijo, y la palabra le salió rugosa. Perdón, Clara. Isabel colocó su palma en la muñeca de él firme. Mesa así, indicó. 1, 2, 1, 2. Eso es. Ella te siente. Sí puede, ¿ves? La niña, como si hubiesen bajado una palanca secreta, fue bajando el volumen. No paró del todo, pero el grito se hizo lamento y el lamento, suspiro. Alejandro sintió calor en los ojos. No lo contuvo. Las lágrimas cayeron silenciosas, limpias. Y algo, un dique que llevaba 3 meses aguantando a dentelladas, se quebró. En el suelo no había agua. Salada. Había padre. Lo estás haciendo bien, dijo Isabel. No, señor Villalba. Lo estás haciendo bien, Alejandro. Él la miró. Ella no sonreía triunfal. No estaba ahí para apuntarse un tanto. Estaba ahí para sostener el mundo 5 minutos más. ¿Me puedes? Él tragó. ¿Me puedes decir otra vez cómo? Así, repetía ella, y sus manos corregían las manos de él, 1 milímetro cada vez. Y respira. Eso es. Te huele. Te reconoce. Clara, al fin, se quedó colgada de su pecho como un animalito. Cansado. El despacho, que siempre había olido a madera, ahora olía también a leche tibia y a piel. Isabel se apartó un paso. No tocó más. No interrumpió. Le dejó el momento. Alejandro apoyó la mejilla en la frente de la niña. Cerró los ojos y vio a Teresa. Pero por primera vez no se deshizo. Por primera vez, el recuerdo no le arrancó el presente de un mordisco. Se permitió llorar 3 lágrimas más. Por Teresa, por él, por Clara. Y entonces, con la voz hecha polvo de oro, dijo, perdóname, te juro que... Y no supo terminar. Isabel respiró en sincronía con los dos. Sintió el tirón en el pecho, esa mezcla rara de ternura y rabia y gratitud. Sabía que la frase había anclado algo que no se desancla fácil, pero también sabía que ese no era el final de la historia. Era apenas la primera grieta por donde entreabres una ventana. Te dejo con ella, murmuró retrocediendo. Voy a calentar un poco de agua por si te tiembla el mundo otra vez. Alejandro alzó la vista. Gracias. Para eso me trajeron. Isabel dio una media sonrisa. Para que nadie más se caiga. Salió. Cerró la puerta muy despacio. En el pasillo, apoyó la espalda en la pared y se dejó temblar un instante. No de miedo, de alivio. Aprendió de pequeña que cuando alguien llora por fin, el mundo se recoloca. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, respiró hondo y caminó hacia la cocina. Llenó la tetera, la puso en el fuego. Se miró en el reflejo de la campana de acero. Una chica pobre en cocina de rico. Pero el acero devolvió la imagen de otra cosa. Una mujer que acababa de decir lo que todos callaban y que no se arrepentía. La tetera silbó. Isabel sirvió 2 vasos, uno de agua caliente, otro de tila. Cuando volvió al despacho, no llamó. Se asomó un poco. Alejandro estaba sentado en el sofá, Clara dormida en su pecho, su mano enorme protegiendo la espalda de la niña, como si tuviera el secreto escrito en la piel. No era un cuadro perfecto, era un comienzo. Dejó la tila en la mesa baja, sin molestarlos. Iba a irse cuando vio el informe del hospital abierto sobre el escritorio. Dudas y cifras, parámetros y palabras que amputan. Hemorragia posparto, shock hipovolémico, reanimación sin respuesta satisfactoria. El papel estaba húmedo de lágrimas. Isabel se acercó 2 pasos. No podía curar eso. Lo único que podía era estar cuando él lo volviese a leer y decir lo que hoy se había atrevido a decir, que la muerte de Teresa no podía llevarse también a Clara, ni a él. Saliendo tropezó con Lucía, que
Había oído la tetera desde la planta de abajo. ¿Todo bien, señorita Isabel? Isabel le sonrió con la fuerza justa. Mejor que ayer. Lucía, que llevaba 20 años sosteniendo esa casa sin ruidos, asintió como quien reconoce que el mecanismo, por fin, se ha movido un poquito. Mañana a las 9 viene la doctora Valeria Ponce, dijo. La psicóloga. La contrató don Alejandro. Buscó una palabra. De renombre. Isabel enarcó las cejas. Había visto a Valeria en la tele, dándole consejos a Madoff, sociedades que se creen por encima del dolor, conferenciante, libros con portadas doradas. Estaba bien tener ayuda, pero algo en su estómago dijo, ojo, la experiencia le había enseñado que hay salvavidas de mármol. Caen muy bonitos, pero no flotan. Bien, respondió amarrándose el pelo. Habrá café. Y coraje, dijo Lucía. De eso, hoy vamos servidas. A las 4:10, Isabel volvió a su cuarto. Se tumbó sin desnudarse. El techo, blanco, no daba respuestas. Aún así, los párpados le pesaron enseguida. Antes de dormirse, pensó en la palabrita que la perseguía desde que cruzó esa verja. Millonario. Se oyó a sí misma decirla en voz baja, como probándola en la lengua. Millonario no es lo mismo que fuerte, murmuró. Y pobre no es lo mismo que frágil. Cayó en un sueño denso, sin monstruos. No supo cuánto tiempo pasó. Lo siguiente fue la luz de la mañana asomándose por la rendija de la persiana y un mensaje en su móvil. Gracias. 2 palabras. Una inicial. No hacían ruido, pero pesaban. Bajó a 1900 así. La cocina con Clara envuelta como un burrito risueño. Amelia ya estaba con su taza, ojos menos apagados que ayer. Hoy tiene visita, anunció Lucía, entrando con su agenda de batalla. La doctora Ponce llegará puntual. Y por la noche, la cena benéfica de la Fundación Villalba. Isabel sintió un ruido en el pecho. Cena. Fotógrafos. Ricos de traje oliendo a éxito. Gente a la que le encanta la palabra humillación puesta en boca ajena. Miró a Clara, que buscaba su dedo. ¿Va a ir él? Preguntó. El mundo exige que el millonario demuestre que sigue en pie. Amelia apretó la taza. No sé si debería, pero sé que irá. Alejandro bajó a los 20 minutos. Se detuvo en el quicio, como si la cocina fuese un país al que hay que pedir permiso para entrar. Tenía la mirada distinta. No era milagro. Era un milímetro. El tipo de milímetro que te salva. Buenos días, dijo. Miró a Clara. ¿Me la dejas un momento? Isabel, por primera vez, no sintió vértigo al oírlo. Le pasó a la niña. Los brazos de él ya sabían un poco. Clara, pragmática como son los bebés, le metió el puño en la camisa y se quedó ahí, mirando su cara como quien apunta rasgos a lápiz. La doctora Ponce viene a las 9, anunció Lucía, con voz de reporte. Bien, dijo Alejandro. Y después, mirando a Isabel, ¿te quedas en la sesión? El corazón de Isabel rebajó la marcha una décima. No era usual, pero tal vez hoy nada era usual. Si a usted le sirve, me sirve. Amelia ocultó una sonrisa en la taza. Alguien había dicho lo que todos callaban, y el mundo, obediente, empezaba a moverse un poco. A las 9 en punto, Valeria Ponce cruzó el umbral como quien presume de saber a dónde van las heridas cuando nadie mira. Traje marfil, reloj que cuesta tanto como un año de alquiler en el barrio de Isabel, sonrisa entrenada. Lo primero que hizo fue mirar alrededor, como quien evalúa la escenografía. Luego, a Alejandro. Luego, a Isabel. La recorrió con una mirada clínica que parecía perfume pero olía a inventario. Encantada, dijo, ofreciendo una mano fría. Soy Valeria. Isabel, contestó ella, conteniendo el impulso de limpiarse la palma en el pantalón. En el despacho, Valeria abrió su tablet. Hizo preguntas ordenadas. Sueño, apetito, flashes, culpa, evitación. Isabel respondió lo justo. Era la niñera, no la paciente. Pero cuando Valeria sugirió que sería mejor retirar algunos estímulos que recuerden el trauma, y miró fijo la cuna móvil de Clara, a Isabel se le encendió una alarma. Retirar la cuna, retirar el olor, retirar a la hija, como si Clara fuese el trauma y no el antídoto. Perdón, se oyó intervenir. Tranqui pero firme. Anoche, miró a Alejandro. Anoche lo que le ayudó fue acercarse. Valeria dirigió a Isabel una sonrisa impecable, del tipo, qué mona, opina. Y entonces giró hacia Alejandro. Eres libre de decidir, dijo con voz que no dejaba lugar a discrepancias. Pero mi recomendación clínica es crear distancia hasta que puedas soportar proximidad. Isabel apretó los labios. Reconocía el prestigio. Reconocía la voz que hace que los ricos sientan que van en coche oficial. Aún así, algo dentro de ella dijo, cuidado con lo que alejas. Alejandro miró a Clara, que estaba en brazos de Amelia fuera del despacho, jugando con la cadena de sus gafas. Luego miró el informe del hospital. Todavía en la mesa, todavía una grieta. Y por último miró a Isabel. Fue un segundo, nada más. Pero en ese segundo, la casa entera eligió un lado. Gracias, doctora, dijo con respeto. Le escucho. Solo
Necesito que escuche algo también. Se volvió hacia Isabel. A veces la gente pobre entiende cosas que nosotros, los ricos, no sabemos ya cómo mirar. Anoche Isabel me enseñó a respirar con mi hija. No sé si es clínico, pero funcionó. Valeria parpadeó una vez, sonrió 2 grados menos. Lo importante es tu proceso, repitió, profesional. Hagamos esto. Hoy no tomes decisiones grandes. Esta noche es la cena. No mezclemos hitos. La palabra cena hizo eco en el despacho. El millonario en la foto. El traje. Los flashes. La humillación posible como moneda de cambio. Isabel sintió un frío finito correrle por la espalda. No se trataba de ella. Se trataba de Clara. Siempre de Clara. Pero la historia te agarra por donde menos lo esperas. Está bien, cedió Alejandro cansado. Hoy nada grande. Valeria cerró la tablet. Se levantó con su eficacia sin grietas. Muy bien, nos vemos el jueves. Cuando se fue, el despacho recuperó su propio aire. Alejandro miró a Isabel, casi con vergüenza infantil. ¿Me odias por traer a una experta? No, Isabel negó. Ojalá te ayude. Solo buscó palabras transparentes. No dejes que te separen de lo que te cura. Él la miró como se mira una brújula después de perderte en un bosque. Y entonces, como si lo hubiese decidido otro, dijo: quiero que vengas esta noche a la cena. Con nosotros. El mundo se detuvo un microsegundo. Amelia apretó la cadena de las gafas. Lucía dejó de escribir. Isabel parpadeó. Yo soy la niñera. Eres parte de lo que me mantiene en pie. Y quiero que Clara esté con quien la calma. ¿Vendrás? La pregunta no venía del millonario altivo que invita para lucirse. Venía del hombre que anoche aprendió a sostener. A Isabel se le heló y se le calentó el cuerpo a la vez. Sabía de qué va ese mundo. Terciopelos, copas hiriendo a las copas, risas de filo. Sabía el precio de entrar ahí siendo la niñera. Miró a Clara. La pequeña le agarró el dedo como un contrato. Voy, dijo, sin adornos. Bien. Alejandro soltó el aire. Esta vez, no quiero esconder nada. Esa frase tenía una promesa dentro. También una amenaza. Porque donde hay promesas en salones brillantes, el riesgo de humillación viene con etiqueta dorada. Isabel subió a su cuarto con Clara para prepararla. Sentó a la niña en la cama y abrió el armario. Tenía 2 vestidos. Uno azul marino, sencillo. Otro rojo, demasiado veraniego para enero. Eligió el azul. Se miró al espejo. Vio sus ojeras, la piel sin luces, el pelo con vida propia. Pensó en las mujeres que vería esa noche. Comparó sin querer. Se mordió el labio. No es un desfile, se dijo en voz baja. Es una cena. Y tú no vas sola. Le puso a Clara un jesucito blanco con un bordado minúsculo. Regalo de Amelia. La niña rió a carcajadas al ver su reflejo. Isabel le dio un beso en la frente. Vamos a entrar y a salir del fuego, bichito, susurró. Y no nos vamos a quemar. A las 7:30, la mansión volvió a oler a colonias caras y a cuero pulido. Alejandro apareció con un traje negro impecable y una corbata del color exacto de la noche. Miró a Isabel en el descansillo. No dijo, qué guapa. Dijo, gracias por venir. Ella asintió, sujetando la sillita de Clara. Cruzaron el vestíbulo. Lucía les abrió la puerta como quien abre una escena. La ciudad, allí fuera, era un tablero. Taxis, fotógrafos con hambre de instantánea, hombres con sonrisas largas. Al pie de la escalinata, Alejandro le ofreció el brazo a Isabel. Ella dudó un latido. Lo tomó, no porque hiciera falta, porque iban a necesitar. Coraje en 4 manos. El coche arrancó. La radio dijo algo de mercados. A Isabel no le importó. Afuera, Madrid brillaba como si supiera el guión. Por dentro, el guión estaba a punto de improvisarse. Isabel, dijo Alejandro con la vista en la carretera. Lo de anoche, esa frase. Ella giró la cabeza. No me la preparé. Salió sola. Pues se me quedó para siempre. Ella tragó. Iban hacia un salón con gente rica. Iban hacia la palabra humillación, esperándolos al final del pasillo, vestida de lentejuelas. Iban también con algo nuevo en el asiento trasero. Una niña que si lloraba, conocía la voz que la calmaba. A veces, eso basta para atravesar un salón lleno de cuchillos. Y justo antes de que el coche se detuviera frente a la alfombra, el móvil de Isabel vibró. Un mensaje de un número desconocido. No olvides cuál es tu lugar. No tenía firma. El pulso le pegó un salto. Levantó la vista. Alejandro ya abría la puerta. Los flashes se encendieron. Isabel guardó el teléfono en el Cheozentai, bolso como quien guarda una espina. Respiró. Salió del coche. Y el mundo, ese mundo donde la gente cree que sabe quién es quién, clavó sus ojos en la niñera del millonario. El primer murmullo, bajito, ya estaba corriendo. Y ahí, justo ahí, fue cuando algo que nadie esperaba comenzó a moverse, y no iba a parar. La alfombra era un océano de luces agresivas. El chofer apenas cerró la puerta,
y ya estaban los flashes masticando el aire como si les debiera vida. Alejandro ofreció el brazo, y Isabel, con Clara en la sillita, descendió un escalón tras otro, consciente de que no llevaba la armadura correcta para ese campo de batalla. Ni pedrería, ni apellido, ni prensa amiga. Solo un vestido azul sencillo, unos zapatos prestados por Lucía, y la determinación de no soltar a la niña aunque le temblaran las piernas. «Villalba, por aquí», gritó alguien. «Villalba, la foto con la bebé, por favor». Otra voz, con cuchillo envuelto en terciopelo. «¿Nueva pareja, Alejandro? ¿Amiga especial? ¿Niñera?» El millonario no apretó el paso, tampoco posó. Hizo algo extraño en ese mundo. Se inclinó y ajustó el gorrito de Clara con cuidado doméstico. Los fotógrafos vacilaron medio segundo ante la ternura, un idioma que no sale bien en portada. Luego, volvieron a disparar. Isabel sintió el latido en la lengua. Alejandro enderezó la espalda, le sostuvo la mirada a uno de los hombres del cordón de prensa, y sin palabras, le dijo, «No te debo». Después, ofreció el brazo de nuevo. Adentro, el salón estaba iluminado como si la noche fuese pecado. Techos altísimos, lámparas de cristal tiñendo de champaña las paredes, alfombras que pedían pasos de ballet. Tras las mesas, mujeres con vestidos que valen lo que en Naval Moral tarda un año en respirar, y hombres con relojes que dictan agenda a países. En ese universo embalsamado, Isabel se sintió de golpe pobre, y la palabra le rozó la nuca como un soplo frío. Pero luego miró a Clara. La niña pataleaba contra la mantita con la convicción de quien desconoce los castillos de aire. Eso la sostuvo. «Respira», susurró Alejandro bajito para ella. «Es un sitio, no un juicio». Mentía un poco. Ese salón era un juicio con tenedores de plata. Aún así, Isabel respiró. Amelia, a quien habían instalado en una mesa lateral, junto a un par de esposas ovilladas en perlas, saludó a Isabel con una inclinación mínima, como diciendo, «Estoy aquí». Valeria Ponce apareció como un faro de revista. Traje marfil, sonrisa calibrada, paso seguro. Saludó primero a los donantes grandes, a esos ricos que meten la mano en sus bolsillos para sacar prestigio, luego a Alejandro, y por fin, a Isabel. La mirada de Valeria recorrió a la niñera como quien mira un mueble nuevo. ¿Combina o no con el salón? «Qué gusto verte», dijo a Alejandro. «Estás mejor, se te nota». «Anoche dormimos», respondió él, con un plural que a Isabel le crujió bonito por dentro. Valeria ladeó la cabeza. «Me alegro, procura no saturar», añadió, y deslizó la mirada hacia Clara, como si la bebé fuese un adjetivo que hay que dosificar. Los presentadores del evento empezaron con el guión de siempre. Cifras de impacto, fotos de hospitales, promesas de alas nuevas con nombre de empresario. A Isabel se le removió algo. Ese brillo tenía parte de verdad. Se hacían cosas buenas allí dentro, aunque el envoltorio supiera a vanidad. Ella misma conocía el pediátrico de la fundación. Una vez lo habían atendido a su hermano ahí, cuando la seguridad social se perdió entre papeles. Aún así, ver a Minos, Alejandro en ese escaparate le tensó el pecho. Era como si el mundo le exigiera volver a ser estatua, justo el día que había aprendido a respirar. Cuando llegó la hora del cóctel, las mesas se disolvieron en grupos de risas con filo. Lucía había conseguido una trona portátil y un rincón estratégico. Isabel, con Clara en brazos, se entrenó a sonreír sin abrir puerta, pero las puertas entraban por ella. La primera fue una señora con moño de ballet y labios como regla. «Qué lindura de bebé», dijo, helada. «¿Es de?» Y su gesto completó la frase. «¿Es de la muerta o de la viva?» «Es de Teresa y de Alejandro», dijo Isabel, con una firmeza que ni ella esperaba. «Y hoy es mía por turno». La mujer pestañeó, como si la palabra turno le resultara vulgar. «Qué práctico», dijo. «Debe ser interesante trabajar en una casa así». Y la frase, «en una casa rica», estaba escrita debajo. Aunque, miró a Isabel de arriba a abajo. Se nota que aquí hay oportunidades para todos. El veneno era sutil. Humillación con «Sabora, te debes sentir afortunada». Isabel sostuvo la mirada y sonrió muy pequeño. No contestó. No iba a pelear una batalla en el idioma de la señora. La segunda puerta entró con tacones finísimos. Jimena Roldán, periodista de Sociedad. Su pluma era famosa por dibujar cicatrices con purpurina. Abrazó a Alejandro como quien abraza a una exclusiva. «Querido, qué vacío dejaste», dijo, modulando la voz para que un micrófono invisible grabara. «Estuve en casa», respondió él, mirándola lo justo. «Ahora te vemos renacido». Jimena inclinó levemente la cabeza hacia Isabel, y con una compañera de vida. El público adore esas historias de segundas oportunidades. Dan clics. Isabel apretó los labios, tragó. Alejandro no soltó la mano de la sillita. «No necesito clics», dijo. «Necesito paz». Jimena sonrió como quien prueba un canapé exótico. «La paz no vende, cariño. Pero el amor sí».
y se dio la vuelta como un vestido que sabe que está siendo mirado. Isabel respiró otra vez. ¿No iba a romperse? Aquí. María Amelia, más cerca de ella que de los pasillos, le hizo un gesto minúsculo. «Aguanta». Isabel asintió. Y entonces, mientras la música subía a 1 gramo, apareció Héctor Lladó, abogado de la empresa, hombre de barba perfectamente medida y frases que suenan a contrato. Le dio a Alejandro una palmada profesional. «Te necesitamos el lunes para la firma con los de Chamartín», dijo, como quien habla de un pequeño detalle. «Y, mira, ya que estamos», bajó la voz, «piensa en la imagen. Hoy es delicado». La prensa, alzando una ceja hacia Isabel. Alejandro endureció la mandíbula. «Héctor, si has venido a decirme que esconda a mi hija o a quien la cuida, gracias por el consejo, pero no». Héctor sonrió falsamente humilde. «Solo digo que la gente puede confundir. Llamar a esto...». Abrió la mano como quien muestra una escena. «Oportunismo». Isabel sintió que la palabra le caía encima. «Oportunismo». La veía venir desde el escalón de la entrada. A veces duele más cuando acierta con la hora. «Oportunismo es usar el dolor ajeno para cerrar contratos», dijo Amelia desde su trinchera de abuela. «¿O no, Héctor?». El abogado se retiró con una risa de superioridad educada. Alejandro apretó el puño en silencio. Isabel se aferró a la respiración. La siguiente hora fue un desfile de mucho gusto que sabían a evaluación. Isabel no era ingenua. Sabía que en ese mundo la niñera es parte del mobiliario, no del relato. Y sin embargo, aquí estaba, de pie, sosteniendo el único corazón que importaba. Clara se portó como un milagro. Balbuceó. Se chupó los dedos. Reía con las luces. Alejandro la miraba, y cada vez que la miraba, un ladrillo de su armadura caía al suelo sin ruido. «Hay una sala de lactancia al fondo», susurró de pronto una mujer con cara buena, piel con vida, mirada de madre cómplice. «Si necesita cambiarla o lo que sea, está vacía». «Gracias». Isabel sintió ganas de abrazarla. Nadie más en ese salón le había ofrecido una salida, sino una trampa. En el cuarto de lactancia, el mundo volvió a tamaño humano. Un sofá, un cambiador, una lámpara cálida, una canastilla con cremas. Isabel cambió a Clara con esa danza mínima que se aprende a golpe de pañales y paciencia. La bebé pateó el aire, feliz. Al levantar la vista vio en la repisa una libreta pequeña, de tapas granate, para las mamás y papás. Si quieren dejar un mensaje para el hospital, mensajes con letra desigual. «Gracias por atender a Nico. La enfermera Marta es un ángel. Fuerza». Isabel tomó un bolígrafo. Dijo: «Gracias por sostener bebés de quienes estamos sosteniendo el mundo». Y cerró la libreta y besó a Clara en la nariz. En ese rincón se permitió algo raro en esa noche. Querer estar, querer pertenecer, no al salón, sino a este gesto. Poner el cuerpo cuando el cuerpo tiembla. Cuando volvió al salón, la orquesta había bajado volumen y alguien golpeaba la copa con una cucharita. Discurso. Valeria subió al escenario invitada por el presentador. La gente aplaudió con respeto de misa. Valeria habló bien, como sabe la gente que nació para no tartamudear delante de 100 ojos. Habló de resiliencia, de comunidad, de protocolos emocionales en empresas que viven al límite. No dijo una mentira. Dijo verdades que flotaban 1 centímetro por encima del suelo. Bonitas, pero sin tierra. Por eso, remató, debemos cuidar la imagen de nuestras instituciones y familias en momentos de crisis. Hay pasos, tiempos, puentes. No se llega a la orilla nadando a lo loco. Alejandro escuchó con la cara de quien asiente educado pero mira por la ventana. Isabel sintió que el discurso iba dirigido a la fila en la que estaban, como esos misiles con sonrisa. Aplausos. Brindis. Una señora de vestido verde se acercó con su copa. «Querida», dijo a Isabel, «no te tomes a mal lo que se comenta. Somos una comunidad pequeña. Nos cuidamos. ¿Sabes? Las cosas...». Miró a Clara y después a Alejandro. «Deben llevarse con decoro». Decoro. Esa palabra disfrazada de virtud que a veces significa «ponte donde te digo». Isabel, con una calma que no sabía que tenía, contestó: «Tengo decoro donde pongo el cuerpo», y movió ligeramente a Clara en sus brazos. «Aquí». La señora la miró como quien mira un idioma extranjero. Se alejó con un mohín. Entonces sucedió lo que cualquier salón así espera como deporte. Una pequeña escena. 2 hombres se acercaron a Alejandro. Rafa Sastre, competidor, viejo rival con sonrisa de anuncio, y Lucio Ferrer, columnista al que le encanta ovular veneno. Rafa, con alegría de mal perdedor: «Que huele sangre», dijo. «Villalba, la foto con el futuro de tu empresa». Señaló a su propio hijo, un adolescente vestido de traje. «Pero tú», miró a Clara, «te has adelantado al storytelling. Muy de moda eso de la paternidad presente». «Me gusta», Lucio añadió, teatral. «Y la cuidadora...» «Isabel, ¿no? Precioso nombre. ¿De dónde eres?» «Carabanchel».
¿Vallecas? Naval Moral de la Mata, dijo ella con el orgullo justo. ¿Y usted? El periodista hizo una mueca. De aquí y de allá, querida. Ciudadano del mundo, que suele ser la manera elegante de decir de ningún sitio. Pues entonces no sabrá lo que significa tener vecinos que te saludan por tu nombre. Isabel no sonrió. A mí sí me lo enseñaron. Rafa soltó una carcajada sobreactuada. Ay, Alejandro, siempre me sorprendes. De una millonaria como Teresa a... Abrió la mano como quien muestra un contraste. Esto, qué arco, qué... Su voz bajó medio tono. Transición veloz. A Alejandro se le encendieron los pómulos. Cállate, Rafa, dijo sin teatro. No, vuelvas a nombrar a Teresa para salpicar. Uy, temperamento. Tapa a la niña que se va a asustar. Rafa sonrió como quien sabe que está ganando titulares. Isabel sintió la sangre en las orejas. No iba a responder por ella. No esta vez. Entonces, se oyó una voz que ella no esperaba que saliera al rescate de nadie. Rafa, Valeria, baja un cambio, dijo, casi amable, aunque por dentro calculara impactos. Hoy no toca competir. Rafa hizo una reverencia burlona y se alejó. Lucio, no obstante, se quedó. El segundo extra que hace daño. Susurró para que solo Isabel lo oyera. Te conviene ser discreta, chica. Aquí la humillación cae en cascada. Y se fue. Isabel tragó. Alejandro, con la rabia en las comisuras, le puso una mano en el hombro. No de dueño, de aliado. Amelia se acercó y le dio a Clara un mordedor en forma de estrella. La niña lo agarró como si supiera que en esa casa los adultos están aprendiendo a agarrarse a algo. El resto del evento pasó como esos trenes que te despeinan y te dejan el perfume de hierro. Necesitó un par de horas y 2 vasos de agua para volver a notar el cuerpo. Cuando por fin salieron, el aire de la calle le supo a fruta. El chofer abrió la puerta. Subieron. Cerraron. El coche arrancó. Nadie habló unos segundos. Clara se había dormido. Amelia frotó los brazos como quitándose un frío que no era de clima. Y entonces vibró un móvil. No el de Isabel esta vez. El de Alejandro. Una notificación. Otra más. Sus ojos se hicieron rendija. Abrió una. Era un enlace de una cuenta de Chimentos. Exclusiva. El viudo millonario y su niñera noche de gala. Romance. Foto de la entrada. Clara borrosa por el movimiento. El brazo de Alejandro en el de Isabel. Un ángulo deliberadamente íntimo. Isabel sintió una punzada. No por ella, por Clara, por la guerra que no eligió, y sin embargo la incluiría en frases que se dicen sin pensar. Alejandro apretó los dientes. Lo siento, dijo, tan bajito. No pidas perdón por vivir, respondió Amelia, de golpe vieja y sabia y cansada. Camina, ya veremos dónde pisamos. Llegaron a la mansión cuando las estrellas estaban demasiado altas como para escucharlas. Una vez dentro, el silencio de las paredes pareció un abrazo torpe. Isabel llevó a Clara al cuarto. La cambió. La dejó en la cuna. La bebé suspiró en su sueño. Una especie de Isabel se quedó un minuto mirándola, hasta que el corazón volvió a su sitio. Al salir, se topó a Alejandro en el pasillo. Tenía la corbata en el bolsillo y los ojos con el brillo ese de quien quiere decir algo y no sabe si es momento. Se quedaron frente a frente sin decorado. Gracias por no soltarme hoy, dijo él. Ni con los de fuera ni con los de dentro. Yo no te sostuve. Isabel negó. Sostuve a Clara. Y ella te sostuvo a ti. Eso es todo. No es poco. No, concedió. El silencio se estiró. Había un imán. Isabel lo sintió con miedo y deseo y culpa y gratitud. Recordó la frase que había salvado la noche. Y recordó otra. No tomes decisiones grandes hoy. Fue entonces cuando él lento alzó la mano, como si pidiera permiso para tocar el borde de una vida. No, dijo Isabel, suave, sin retirar el cuerpo. Ahora no. Está bien. Es demasiado pronto. Y lo miró con una honestidad que a ella misma la incomodaba. No quiero ser la historia que se cuente en voz baja en la mesa de los ricos. Alejandro asintió. Bajó la mano. Un paso atrás. Un gesto que, paradójicamente, los acercó. Cuando él se volvió hacia el estudio, Isabel lo detuvo con una pregunta. ¿Abriste ya el informe? Alejandro tardó en responder. Un poco. Cuando puedas. Ella sostuvo su mirada. Léelo conmigo. Si te apetece. Él se quedó quieto 3 segundos. Luego dijo, me apetece. Isabel se fue a su cuarto. Se dejó caer en la cama como quien deja de pelear con el aire. Sentía el cuerpo vibrante, como de haber bailado con lobos. Cogió el móvil. Tenía 3 mensajes de su madre. ¿Cómo va todo? ¿Te tratan bien? ¿Te acuerdas de la manta azul? Y uno desconocido sin nombre con la misma frase de antes. No olvides cuál es tu lugar. Esta vez venía con una foto adjunta. La imagen era de esa noche. Alejandro y ella saliendo del coche. Clara en primer plano. El brazo de él y el de ella entrelazados. Y un texto debajo, en fuente barata. Del barrio al palacio. La historia de la niñera que sedujo al millonario. Isabel soltó el aire, lento. Sabía que venía.
pero ver la humillación convertida en titular, en mercancía, en carne de comentario, le rasgó algo que no tenía: coraza. Apretó el móvil con fuerza. No iba a llorar, no por eso. No les iba a dar la visita guiada a su dolor. Borró el mensaje, lo reportó, lo bloqueó. Después escribió a su madre: bien, cansada. La manta azul la usa Clara. Reme tardó 2 minutos en contestar. Esa manta conoce la receta del mundo: abrigar sin amarrar. Isabel sonrió, rota y entera. Hoy a la mañana siguiente, la casa amaneció con café más fuerte y un silencio menos solemne. Alejandro bajó, temprano. Tenía el móvil lleno de notificaciones, pero no miró ninguna. Fue directo al cuarto de Clara. La niña estaba despierta. Cuando lo vio, hizo ese ruido mitad delfín, mitad estrella fugaz, que él ya empezaba a reconocer como papá. Alejandro la levantó. No se quebró. Le besó la frente. Buenos días, terremotito. Isabel entró con una bolsa de ropa pequeña. Lo vio sosteniéndola como si llevara haciéndolo toda la vida. Sonrió por dentro. Por fuera se limitó a organizar la cómoda, doblar, abrir cajones. La cotidianidad como forma de salvación. ¿Desayunas?, preguntó él casi tímido. Siempre, respondió. Bajaron a la cocina. Amelia ya estaba sentada con el periódico abierto. Los titulares pesaban. Villalba reaparece en gala con niñera y su hija. ¿Nuevo amor o estrategia PR? Amelia dobló el diario con un gesto seco y lo metió en el cubo del papel. Luego, como si nada, untó mermelada en una tostada. Si van a escribir basura, que al menos sirva para algo, dijo. Papel, reciclado. Rieron los tres. El humor, subterráneo, los salvaba. A media mañana Valeria llegó sin cita. Lucía intentó retenerla con urbanidad, pero ella entró con ese aire de urgencia que suele tener permiso de paso. Necesitamos hablar, dijo en el despacho sin mirar a Isabel. Han subido la foto a todas partes. El equipo de comunicación sugiere una nota oficial. La niñera es parte del equipo. La familia no hará comentarios sobre su vida privada. Pedimos respeto. No, dijo Alejandro. Valeria frunció. No te lo estoy preguntando, Alejandro. Te estoy cuidando. Y esa frase, te estoy cuidando, sonó exactamente como, te estoy controlando. La opinión pública puede convertir esto en un circo. Tú tienes empresas, empleos, accionistas. No puedes permitirte parecer un rico caprichoso encandilado con una chica pobre de pueblo. Va a sonar clasista, sí, pero la narrativa es esa. Hay que cortarla. Isabel, de pie junto a la estantería, sintió el golpe, pero no retrocedió. Alejandro respiró. Miró a Valeria primero con respeto tenso, luego a Isabel, después a Clara que en brazos de Amelia, al otro lado del vidrio del despacho, jugaba a descubrir sus manos. Valeria, dijo, agradezco tu preocupación, de verdad, pero ayer aprendí que hay cosas que no se cortan sin cortarme a mí. Si pongo distancia con mi hija o con quien la cuida para cuidar mi imagen, me pierdo, y no estoy dispuesto. No estoy hablando de tu hija. Valeria apretó las palabras. Hablo de ella. Giró el rostro hacia Isabel. Tú puedes apreciarla mucho, pero hoy es un riesgo. Necesitamos que sea invisible. Necesitamos que seas invisible. La frase cayó entre ellas como un chasquido. Isabel tragó. El recuerdo de su padre, albañil con manos hechas de mundo, se le subió a los ojos. Si te quieren invisible, hija, enciéndete. ¿Invisible?, repitió, con una calma que asustó hasta a su propia sangre. Invisibles son los que limpian este salón cuando ustedes se van. Invisibles los que acunan a los niños en las guarderías, para que sus padres firmen contratos. Invisibles los que cosen los vestidos que lucen. Yo no soy invisible. Soy la que sostiene a Clara cuando el millonario se cae. Y si eso molesta, el problema no soy yo. Es el espejo. Valeria abrió la boca, la cerró. No esperaba ese pulso. Tenía respuestas para preguntas técnicas, no para verdades con callo. Alejandro decide, dijo por fin, recuperando el guión. Yo haré lo que creas conveniente, pero si no gestionamos esto, te comerán. Que me coman, respondió él cansado. Estoy harto de vivir según los dientes de otros. Valeria recogió su tablet. Se alisó la chaqueta. Te llamaré esta tarde. Salió con un portazo contenido. Lucía respiró desde el pasillo, como quien comprueba que el edificio sigue en pie. Alejandro se sentó. Se frotó la cara. Isabel sujetó la taza de café con las 2 manos para que no se le notara el leve temblor. Gracias, dijo él, mirándola. No por hablar por mí, por hablar por ti y por Clara. Isabel bajó la vista. El cumplido le caía como un abrigo que le queda justo. No sé si fue valiente o torpe, admitió. Fue verdad, dijo Amelia. Y la verdad tiene mala prensa en casas grandes, pero limpia. Esa tarde, Isabel decidió salir con Clara al parque de la esquina, un trozo de barrio que no le pedía credenciales. Alejandro quiso acompañarlas. No con escolta. A pie. 2 calles, un columpio,
Un banco de madera con vida de otoño. La gente los miraba. Una señora mayor se acercó y les tocó la cara a ambas con esa familiaridad sin permisos que a veces se agradece. «Qué bonita la nena», dijo. «Y qué cansados los ojitos de la madre». Isabel sonrió sin corregirla. Alejandro también. Se sentaron. Vieron a Clara descubrir un columpio y hacer ese ruidito de delfín. Vieron a un niño con chaqueta roja tropezar y levantarse. Vieron a dos adolescentes darse un beso torpe. «Podemos no decidir nada hoy», propuso él, con voz baja. «Solo estar. ¿Te vale?» «Me vale», dijo Isabel, y el banco dejó de ser extraño. Cuando volvieron había un sobre debajo de la puerta principal, papel grueso, sin remitente, un solo destinatario, escrito a mano. Isabel. Lucía lo recogió y se lo dio como se da una bomba. Isabel lo abrió en el vestíbulo, con Alejandro a medio metro y Amelia un poco detrás. Dentro había una foto en papel, recortada de un periódico antiguo. Teresa con una amiga en una inauguración, feliz, embarazada, y una nota, letra apretada: «No robarás lo que no es tuyo». Isabel sintió que el suelo se le movía 1 centímetro, no porque creyera la acusación, no había ladrón en su sangre, sino porque la violencia que hay en una frase así trae cola. Miró a Alejandro. Él, lento, tomó la nota, la leyó, la rompió, pedacito a pedacito, con una calma que daba más miedo que un grito. «Aquí nadie roba nada», dijo. «Aquí intentamos no perderlo todo». Amelia se secó una lágrima con la punta del dedo. «Hay gente que no soporta ver a otros recomponiéndose», murmuró. «Se les desmonta el discurso». Isabel respiró. No iba a dejar que esa frase le anudara el pecho. Con las manos todavía temblándole apenas, se permitió un acto doméstico. Llevó a Clara a la cocina, preparó una papilla, la sentó en su trona, le limpió la comisura. El mundo, una vez más, se arreglaba tramando cosas pequeñas. Y entonces ocurrió la llamada. El fijo de la casa, ese aparato que suena como en películas, vibró. Lucía lo contestó. Su cara cambió. Miró a Alejandro. «Es la clínica», dijo. «Quieren hablar contigo sobre el informe». El aire se espesó. Alejandro caminó hasta el teléfono con pasos contados. Cogió el auricular. «Sí». Pausa. «¿Cómo?» Pausa. Un rayo de esos silenciosos le cruzó la frente. «Voy ahora». Colgó. Respiró. Miró a Isabel y a Amelia. Tenía el color de quien acaba de ver una grieta nueva en una pared ya agrietada. «Dicen», la voz le falló un poco, «que hay un anexo al informe. Un detalle que no me contaron. Un protocolo que no se siguió a tiempo». Suavizó un segundo la mirada, como protegiéndolas. «No quiero que Clara me vea con esta cara. Voy a ir yo». Isabel dio un paso. «Voy contigo». «No hace falta». «Voy contigo». Se miraron. No era cuestión de fuerza, era de sostener. «Yo me quedo con la niña», dijo Amelia, aterrizando la logística con manos de abuela. Alejandro asintió una vez. Cogió las llaves. Isabel agarró su abrigo. Salieron. El coche pareció distinto hoy. Menos coraza, más balsa. El hospital estaba a 15 minutos. Nadie habló. En el asiento, las manos de Emilio 106. Alejandro se movían sobre el volante como si llevasen prisa y miedo a la vez. Isabel miró por la ventana. El cielo estaba del color exacto de las noticias que no quieres recibir. «Sea lo que sea», dijo ella por fin. «No estás solo». Él no respondió, pero el músculo de su mandíbula se relajó un grado. En urgencias los recibió una médica con ojeras buenas, de las que salen de trabajar de verdad. Se presentó. «Doctora Montoro, obstetra». Los condujo a un despacho pequeño, sin flores, con una computadora encendida y una carpeta abierta. «Señor Villalba», dijo, «este anexo es parte de una revisión interna. No es fácil de decir». Alejandro se sentó. Isabel se quedó de pie, junto a su hombro. La doctora respiró, como si también le faltara aire. «Aquella noche hubo un retraso», dijo. «El protocolo para hemorragia posparto se activó tarde. Hubo un problema con una autorización, un consentimiento que no aparecía en el sistema». Miró a Isabel un segundo, y luego continuó. «La firma que faltaba era la suya. Usted estaba ausente del paritorio. Llamaron, según consta, 2 veces. No localizable. Cuando entró, ya íbamos contrarreloj. El mundo se quedó en blanco un segundo. Isabel sintió un golpe en el estómago, como si la hubieran arrancado del suelo. Alejandro, en cambio, no se movió. Toda la sangre se le fue a la cara. Luego regresó de golpe. Abrió la boca y no encontró palabra. No solo la muerte, la culpa en papel timbrado. El millonario, de pronto, era lo más pobre en esa sala. La doctora añadió con voz limpia. «No digo que hubiera cambiado el desenlace. Digo que el margen se estrechó y que el hospital debió empujar más. Estamos revisando responsabilidades». Se quedó allí, sin maquillaje de términos. Isabel puso una mano en el hombro de Alejandro. Él se dejó. No lloró, no gritó. Dijo muy despacio. «¿A qué hora me llamaron?» 2:12 y 2:19.
respondió la doctora mirando el registro. Alejandro miró el vacío. La voz se le hizo pedazos. Estaba en el pasillo, firmando donaciones, tragó, con un periodista. La doctora inclinó la cabeza, no por reproche, por respeto a la puñalada. Lo siento. Nadie habló un minuto. El reloj del despacho marcó 2 golpes. ¿Puedo ver el documento?, pidió Alejandro. La doctora le acercó la carpeta. Él leyó. Vio su nombre en letra clara, al lado de la palabra no localizable. Vio los tiempos. Vio marcas fluorescentes de auditoría. Vio la firma temblona que finalmente estampó a las 2:31. Vio la puerta adentro de la puerta. Isabel sintió el peso del instante y también el peligro. Esta verdad, mal contada fuera, sería otro festín de humillación, otro látigo en el lomo de alguien que ya se estaba levantando. Pero era la verdad, y las verdades también curan cuando se sostienen. Salieron del hospital con un sobre bajo el brazo. El aire de la tarde les pegó en los pómulos como agua fría. En el coche, Alejandro no arrancó. Puso la frente en el volante y se quedó allí un rato. Isabel no le habló. Le puso la mano en la nuca. A veces es lo único que cabe. No voy a huir, dijo él por fin sin levantar la cabeza. No otra vez. No, dijo Isabel, y en su voz cabían su padre, su madre, los columpios, la manta azul. No vas a huir. Encendió el motor. Avanzaron despacio hacia la casa. El semáforo de la esquina se puso en ámbar. Un coche se les cruzó por la izquierda con prisa de noticiero. En el teléfono de Alejandro, otra notificación trepó. Él no miró. Miró la carretera. Miró adelante. Y justo cuando estaban por girar hacia la avenida principal, sonó el móvil de Isabel. Un número oculto. Contestó. ¿Sí? La voz al otro lado era nítida y fría. Ni de mujer ni de hombre. De alguien acostumbrado a mandar. Si queréis que esa historia del hospital no salga, sabéis lo que tenéis que hacer. La niñera fuera de la casa. Hoy. La línea se cortó. Isabel se quedó con el teléfono tieso en la mano, como si quemara. Miró a Alejandro. Él la miró a ella. Y el mundo. Ese mundo de ricos y pobres, de culpas y frases que cambian vidas. Se tensó como cuerda de violín antes del golpe del arco, porque si algo no esperaban esta vez, era tener que elegir entre la verdad y el amor en voz alta. El silencio tras la llamada era una pared. Isabel bajó lentamente el teléfono. Alejandro lo tomó. Marcó de vuelta. Escuchó el tono muerto. Sabían lo que significaba. Alguien dentro del hospital o de la empresa quería usar la culpa como moneda. «Quieren que te vaya», dijo él despacio, para callar. «¿Y si me voy se callan?» «Un rato. Hasta que inventen otra cosa. Entonces no sirve». Él la miró. No quedaban lágrimas. Quedaban decisiones. Subieron la cuesta hasta la mansión. Amelia los esperaba con Clara en brazos, leyendo la verdad en sus ojos antes de oírla. Alejandro explicó lo del informe, el chantaje, el miedo. La abuela cerró los ojos. Apretó fuerte la medalla en su cuello. «Esa culpa no la fabricaron hoy, hijo», susurró. «Solo te la devolvieron envuelta». Isabel se arrodilló junto a la niña. «No pienso huir, pero tampoco quiero ser tu escudo». «No lo serás», dijo Alejandro. «Serás mi parte». Abrió el portátil. Escribió un correo al consejo directivo, otro al hospital. «Autorizo la publicación completa del informe, con mi responsabilidad y las correcciones necesarias. No hay verdad que valga si se esconde». Después lo subió a sus redes. Sin nota de prensa, sin foto, solo un párrafo. «Cometí errores. Perdí a mi esposa, pero no perderé la honestidad. A quienes quieran usar el dolor, les regalo la verdad. Entera». Isabel lo vio hacerlo sin temblor. Supo que ese gesto era el punto donde el millonario se volvía humano y libre. Las horas siguientes fueron una tormenta. Llamadas, periodistas en la verja, titulares mezclando tragedia y redención. Pero la frase que lo cambió todo estaba en boca de todos. «Ella también perdió a su mamá, y tú la estás haciendo perder a su papá». Alguien la recordó, alguien la compartió, y sin querer se volvió símbolo. De pronto, la historia no era del hombre rico que se enamoró de su niñera pobre, sino del padre que reaprendió a amar gracias a una frase sencilla. 3 días después, Valeria regresó, agotada, sin maquillaje de guerra. «No sé cómo lo hiciste», dijo, «pero la gente está de tu parte». Alejandro sonrió apenas. «No hice nada, dejé de fingir». Semanas más tarde, el jardín de la casa olía a pan recién hecho y flores nuevas. Clara daba sus primeros pasos, tambaleando entre Isabel y Amelia, riendo como quien inaugura un mundo. Alejandro observaba desde la terraza con la calma del que ya no teme. «¿Te arrepientes?», preguntó ella. «De haber tardado tanto en mirarte», respondió. «Yo también tardé en creer». Él se acercó, le tomó las manos. «Teresa me enseñó a construir. Tú me enseñaste a seguir vivo». Ella asintió, con lágrimas quietas. «Y Clara nos enseñó a empezar». La niña se aferró a sus piernas, diciendo su palabra nueva. «Papá, mamá». Alejandro la alzó.
Somos familia, pequeña. El viento movió las cortinas, y por un segundo, el olor a jazmín trajo una paz que parecía voz. Isabel levantó la vista al cielo. Gracias, Teresa, susurró. Prometo que crecerá rodeada de amor. Un año después, la Fundación Luz de Luna abrió sus puertas para madres solas y niños huérfanos. Alejandro financió el edificio. Isabel lo dirigía. Amelia cortó la cinta inaugural. En la entrada, una placa decía: porque amar de nuevo no es olvidar, es tener el valor de continuar. Alejandro tomó el micrófono. Perdí mucho por miedo, pero descubrí que la única forma de honrar a los que amamos es vivir. Gracias por acompañarnos. Gracias por creer que la verdad todavía cura. Aplausos. Clara corrió entre los invitados riendo. Isabel la alzó y la besó. El sol caía dorado sobre los muros nuevos. La vida, finalmente, había encontrado su equilibrio. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, Isabel abrió la libreta granate del hospital, la misma que había firmado meses atrás. Escribió: a veces la vida te quita todo para devolvértelo de otra forma. Yo perdí la calma, y encontré un hogar. Él perdió el amor, y encontró sentido. Y nuestra hija nos encontró a los dos. Cerró la libreta, apagó la luz y susurró al oído de Alejandro: ya no somos sombra, somos historia. Él la abrazó, la frente contra la suya. Historia viva. Y afuera, en la cuna, Clara murmuró dormida: amor, porque eso eran al final 3 almas que aprendieron que la riqueza no es tener, sino sanar juntos. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. El dinero no rescata a un corazón sin aire. Un millonario puede estar vacío, y una mujer pobre puede traer de vuelta la luz. Hubo tropiezos, hubo humillación, hubo titulares con veneno, pero también hubo una frase sencilla que rescató a un padre, una niña que dijo «mamá» en el instante perfecto, y una casa rica que volvió a oler a pan y jazmín. Amar de nuevo no es olvidar, es tener el valor de continuar, sostener la verdad aunque duela y convertir la culpa en sentido. Ahora te pregunto, ¿a quién tendrías que mirar hoy sin miedo? ¿Qué verdad estás postergando por imagen? Si esta historia te tocó, suscríbete, deja tu like y comparte. Aquí contamos vidas de carne y hueso, sin poses y sin disfraces. Y recuerda, la verdadera riqueza no es lo que tienes, es a quien sostienes cuando todo tiembla.